Bueno, así, ahora sí se escucha. Bueno, no me voy a presentar de nuevo porque ya me presentaron como 2 veces. Así que nada, gracias por bancarme por segunda vez acá. Ahora estoy un poco más tranquila porque la verdad que la charla de ayer sufrí un poco en el escenario. Era la primera vez que daba una charla que no era técnica y también de una temática tan delicada como eso. Parecía como que todo el tiempo alguien se iba a ofender, o al menos yo me sentía así. Así que fue un poco difícil. Ahora voy a hablar, bueno, de una charla técnica. Se trata de lo que ya dijo Jaime, así que no voy a dar mucho preámbulo, así no me paso de tiempo otra vez. Ahí está. Bueno, normalmente, bueno, de mí ya no voy a hablar, así que voy a comentar nomás que, creo que lo dijo Jaime también, este research lo hice en conjunto con un amigo que se llama Claudio. Normalmente damos esta charla juntos, pero eso depende un poco de la agenda también. En este caso, esta semana él iba a presentar esta misma charla en la 8.8 Perú, y bueno, yo me vine para acá, así que nada, a veces la damos juntos y a veces nos repartimos. ¿Cuándo empezamos con esto? En realidad empezamos ya hace 2 años, aunque no se puede creer, el tiempo pasa muy rápido, pero en la ECO de 2016, la ECO Party, un evento que se hace en Argentina muy grande, presentamos como la primera versión de este research que fue como una prueba de concepto. 2 meses antes de esa ECO nos habíamos encontrado con Claudio casualmente en la DEFCON de ese año, en realidad nos conocíamos de antes, pero nos encontramos ahí a tomar un café, y él me preguntó en qué andaba, y yo le dije, ando investigando unas cosas del protocolo CAN, cosas de autos, qué sé yo. Y él me dijo, a mí también me interesa el tema, no sé qué, también estaba mirando lo mismo. Y ahí dijimos, bueno, unamos fuerzas y hagamos algún research en conjunto, y a partir de ahí empezamos a trabajar en todo este tema. ¿Por qué? En realidad, porque sí. No hay demasiada vuelta de por qué empezamos con esto. Yo creo que lo que más influía era que a ambos nos gustan mucho los autos y a su vez ambos trabajamos en lo que es el hacking, así que como que se unieron 2 pasiones y bueno, le dimos para adelante con esto. Yo ya les conté ayer que a mí me gustaban mucho los autitos a radio control, los armaba y desarmaba todo el tiempo, ahora hago lo mismo con los autos reales, solo que los dueños por ahí no están muy contentos, pero eso ya es otro problema. Bueno, cuando empezamos con este research nos encontramos con un problema más bien de presupuesto, porque las investigaciones que ya estaban publicadas hasta el momento eran todas sobre autos conectados, o sea, sobre autos que tienen todas esas tecnologías, digamos, Wi-Fi, Bluetooth, TPM, sistemas de entretenimiento que están conectados a Internet, o sea, todo lo que tienen los autos modernos que nosotros no teníamos. Entonces, los research que estaban publicados básicamente eran sobre Tesla y seguramente habrán leído algunos por ahí. Lo difícil, o sea, cuando esto empezó, digamos, cuando el car hacking empezó, la seguridad de los autos modernos que empezaban a implementar todas estas tecnologías era la misma que la que tenía cualquier otro dispositivo IoT. Y ya sabemos que los dispositivos IoT no son justamente famosos por su nivel de seguridad. Así que bueno, en realidad en aquel entonces hackear un Tesla, por ahí lo difícil no estaba en hackear el Tesla, sino en conseguir el Tesla para hackearlo. Porque bueno, son autos muy caros y nosotros por lo menos no teníamos acceso. Aquellos que tuvieron acceso lo hicieron y está perfecto. En nuestro caso no, teníamos acceso a eso, un auto del 95 que no tenía nada, y otros autos un poquito más modernos, pero que no dejan de ser los autos que vemos todo el tiempo en la calle. Ahora, el tema es que nosotros queríamos hacer car hacking igual, y dijimos, bueno, esto no va a ser una barrera para nosotros, investigamos cómo los podemos romper, y tuvimos que empezar con un research de muy bajo nivel. ¿Sí? Vamos a empezar a ver algunas cosas sobre protocolos muy internos del auto. Porque era lo que teníamos, o sea, esa camioneta no tiene ni Wi-Fi, ni Bluetooth, ni ninguna otra tecnología que ya conocemos cómo la podemos romper. Así que ese fue un poco el desafío. Antes de empezar con todo este tema del protocolo, quiero dar una advertencia. Jugar con los autos puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque vamos a ver ataques que pueden detener el coche espontáneamente, lo cual si el auto está en movimiento puede ser peligroso. Nos podemos lastimar nosotros o podemos lastimar a otro, que puede ser todavía peor. Y también podemos romper el auto, que puede ser aún peor. Esto depende mucho de qué estamos haciendo. Nosotros probamos varios autos y tuvimos varias experiencias diferentes. Les voy a mostrar, por ejemplo, este. Que era un auto que estaba prendido, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, conectémosle un sniffer, ahora vamos a ver qué es. Un aparatito para analizarlo. Pero, por algún motivo al auto no le gustaba y se apagaba. No sabemos por qué, de hecho nunca supimos por qué pasaba esto, pero normalmente cuando pasa que se detiene, o muchas veces nos pasó que por ejemplo quedaban las luces prendidas y no las podíamos apagar por nada,
y por más que la apagamos del control, las luces seguían fijas, prendidas, bueno, esas cosas nos han pasado. El problema es que no tenemos un controlador de suprimir en los autos, estaría buenísimo, pero no. Quizás lo más parecido que tenemos a eso es sacar la batería. O sea, que esto ya es un consejo de tipo que si rompen el auto o ven que les pasan cosas como nos pasaron a nosotros, desconectan la batería durante 12 segundos o un poco más, un minuto, y vuelvan a conectar. Generalmente este control de suprimir no falla, ¿sí? Las peores cosas que nos pasaron nosotros las pudimos arreglar con esto. Una sola vez que nos pasó algo que fue terrible, pero bueno, quizás en algún momento si me sobra tiempo se los cuento. Si no, normalmente los fallos comunes se reparan de esta manera. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? En principio hay un conector que se llama OBD2, ¿sí? Es un puerto de diagnóstico que lo podemos encontrar en los autos a partir de 2006 aproximadamente. Es un puerto de diagnóstico, como decía, lo usan los mecánicos cuando falla el auto, nosotros lo llevamos, ellos conectan un escáner ahí y pueden saber un poco más fácil por dónde puede venir el problema. A su vez, no solo diagnostican, sino que pueden ejecutar algunas acciones, por ejemplo, borrar lo que sería el check engine. ¿Sí? Muchas veces, cuando aparece la luz del check engine en el tablero, bueno, el mecánico lo único que hace es conectar y resetear falla y se apaga la luz por un tiempo. Básicamente es eso. Este conector expone varios protocolos. El quizás más viejo es la ISO 9141, que es este que contaba, que es para diagnosticar. Y el que nos interesa a nosotros es el CAN. Es un protocolo mucho más potente, nos va a permitir hacer muchas más cosas. Y que tengamos este puerto no significa que tengamos ese protocolo disponible. ¿Sí? Hay que ver si los pines 6 y 14, que es donde se encuentran las dos señales de CAN high y CAN low, existen. ¿Sí? Esto lo podemos, a veces se ve que hay un pin, o si no lo podemos testear con un tester reverse y voltaje, ¿no? Para saber si nuestro auto tiene CAN. Respecto de este protocolo, esta es una parte medio aburrida, pero técnica que lamentablemente hay que estudiar y saber. Cuando empezamos a estudiar sobre lo que es CAN, lo primero que nos encontramos es el bus CAN. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la red CAN dentro del auto está basada en una topología de tipo bus. O sea, cada nodo que está conectado a ese bus puede ser un sensor del auto o puede ser una ECU, y la información que se transmite en el mismo puede ser usada por varios de estos nodos al mismo tiempo, lo cual está bien, ¿sí? Porque hay información que varias ECUs diferentes la necesitan. ¿Sí? Por eso implementan esta topología. Después, respecto al protocolo en sí, el CAN se desarrolló pensando en que se iba a usar en este tipo de entornos, o sea, en un entorno de mucho ruido. Entonces, por eso implementa un sistema que se conoce como tensión diferencial, que es lo que le ayuda a ganar cierta inmunidad bastante buena contra la interferencia. Este sistema funciona de esta manera. Un nodo transmisor emite una señal por duplicado, ¿sí? Una con valor positivo y otra con valor negativo. Esos son el CAN high y el CAN low que hablábamos recién. Y si el nodo receptor lee que estas dos señales no son iguales, entonces las descarta asumiendo que es ruido. Este sistema de tensión diferencial lo implementan varios protocolos, y el CAN es uno. Justamente esto le ayuda a evitar la interferencia de todo lo que es el ruido del automotor, ¿no? Después, tiene otra característica que se conoce como lógica invertida, que es que dentro del bus podemos tener dos tipos de estado. Un estado dominante que es 0 y un estado recesivo que es 1. Es como al revés de la lógica que uno pensaría. Tampoco sabemos por qué lo hicieron así. Pero esta lógica invertida de secuencia influye mucho en el formato de la trama. Esa es una trama CAN, ¿sí? un estándar CAN frame. La parte en verde es el abbreviation field, es el ID de la trama, básicamente. Que por culpa de esta lógica invertida, aquellos IDs que estén más compuestos por ceros, o sea, los más bajos, son los que tienen más prioridad dentro del bus. O sea que normalmente las tramas que están asociadas al engine, por ejemplo, sea al motor o cosas críticas, tienen los IDs más bajos, ¿sí? Porque son los que tienen más prioridad. Después vamos a ver cómo podemos aprovechar esto para hacer un ataque, igual ya más o menos van a ir dando una idea. En amarillo podemos ver el data length, o sea, básicamente la longitud del dato, que pueden ser como máximo 8 bytes, y después en la data en rojo, que son básicamente los bytes en sí. Como vamos a observar, no hay ni dirección IP ni de origen ni destino, ni puerto de origen ni destino, ni nada que por ahí estemos más acostumbrados a ver en protocolos como TCP e IP, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un nodo para saber si tiene que leer una trama? Básicamente se fija en el ID. O sea, el nodo, generalmente una EQ, sabe qué tramas, digamos, le importan o cuáles tiene que revisar, entonces chequea el ID y si le corresponde lee los datos y si no, la ignora. Así es como se ve una trama CAN, en más alto nivel, ¿no? Tenemos el ID, que como decía, ¿sí? Puede ser bajo o alto,
el data length, la longitud y los bytes que correspondan, ¿sí? Muchas veces vamos a encontrar frames que tienen 5 bytes, 4 bytes, 1 byte, ¿sí? O el full, lo máximo serían 8 bytes. Ahora, lo importante de saber acá es que una trama no dice en ningún lado qué tipo de información está llevando. Por ejemplo, si tenemos una trama que está llevando información sobre las RPM, en ninguna parte de esa trama nos dice que la información que está llevando son las RPM. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué información lleva? Bueno, acá tenemos que empezar con un tedioso proceso de reversión. Para reversear tenemos diferentes herramientas. La herramienta de más bajo nivel que vamos a encontrar para analizar las señales CAN es un osciloscopio, que no vale la pena en realidad porque son herramientas muy caras. Nosotros teníamos un osciloscopio que estaba bueno y teníamos también un módulo que nos permitía ver como las tramas en la representación hexadecimal, ¿no? Pero en realidad, como pueden ver, pasan muy rápido las tramas y la verdad es que no te sirve, o sea, tenés que ser flash para poder entender eso. Así que, si bien un osciloscopio es súper útil para analizar señales y por ahí ciertos ataques muy específicos, si queremos hacer lo más común de car hacking, en realidad vamos a necesitar herramientas de más alto nivel, que de hecho son más baratas, por suerte. Por ejemplo, esta es CAN Boost Analyzer, que es de Microchip, y nos muestra ya en mucho más alto nivel las tramas, ¿no? Y además como más ordenadas y más lindas, entonces como que la podemos analizar más fácil. Así todo, vemos que es como que es un continuo movimiento de un montón de bytes, ¿sí? Que no nos dicen nada. Entonces, la pregunta que surge acá es ¿cómo hacemos para encontrar una trama CAN específica sobre lo que nosotros queremos? Por ejemplo, si queremos encontrar la trama que prende las luces delanteras del auto, ¿cómo hacemos para encontrar esa trama entre tantas tramas que pasan todo el tiempo? Bueno, en realidad el primer paso es, necesitamos un sniffer, o sea, básicamente un dispositivo que lo conectamos al puerto OBD y empieza a leer todas las tramas que van corriendo por el bus, por el CAN, ¿no? Tenemos varias de distintos precios. Puede ser CAN Spy, que es una de las más conocidas, de hecho es una de las más caras igualmente. Carloop, creo que está a $40. Canvas de Microchip que veíamos recién, creo que está a $100. Y si no, podemos usar, hay proyectos Open Hardware que los vamos a hacer nosotros y vamos a utilizarlos en conjunto con SocketCAN, que es una librería en Linux que, nada, a bajo nivel nos permite leer las tramas, ¿no? O sea que, de todos modos, conseguir un sniffer para CAN podemos hacerlo por un precio relativamente bajo. Una vez que encontramos la herramienta que más nos guste, ¿sí? Cada uno tiene sus preferencias, de hecho a mí me gusta usar una, a Claudio, por ejemplo, le gusta usar otra, depende con la que nos sintamos más cómodos, tenemos que empezar con el proceso de reversing real, que es realmente muy tedioso. O sea, no sé quién dijo que car hacking era divertido, porque en realidad tenés que llevar la compu al auto, estar en una posición incómoda un montón de horas y mirando un montón de bytes que cambian todo el tiempo. O sea, la verdad es que lo que es car hacking en realidad a este bajo nivel pasa por hacer eso. Por ejemplo, esta es una trama CAN de una camioneta Renault Master que estaba así, como la vemos, cuando las luces de la camioneta estaban apagadas. Si nosotros encendíamos las luces delanteras bajas de la camioneta, fíjense que el byte 1 cambiaba de 40 a 46. Y mientras las luces bajas estuvieran encendidas, se mantenía en ese 46. Y si encendíamos las luces delanteras altas, veíamos que el byte 1 cambiaba, el byte 2, cambiaba de lo que sea que estaba, probablemente 16, que era como el estado natural, a 1E. Y mientras las luces altas estuvieran encendidas, se mantenía así. Y de hecho es curioso porque, por ejemplo, las balizas o las luces de giro alternan entre la trama que serían todas las luces apagadas, o sea, la primera, y la que corresponda con la luz de giro izquierda o la luz de giro derecha, ¿sí? Pero en definitiva, ¿qué hacemos? Nos sentamos en el auto a mirar la pantalla del sniffer y ejecutamos una acción, la que nosotros queremos encontrar, y observamos qué cambia. Si encendemos las luces, cambia un byte y la apagamos. A veces se complica porque como que parece que cambian muchos bytes a la vez, entonces tenés que encontrar precisamente cuál puede ser que sea ese. Entonces, por eso digo que puede llevar unas pares de horas llegar a encontrar algo, ¿no? Y además, otra cosa que no sé si mencioné es que no para todos los autos individuales, sino para los modelos de autos y las marcas de autos suelen ser diferentes. O sea que si nosotros tenemos, por ejemplo, esa trama de las luces altas de la Renault Master, en realidad en ningún otro auto de Renault muy probablemente sea igual. Podría pasar, pero no, y si cambiamos de vendor directamente ya es otra información. Para los vendors esta información es confidencial, entonces entre ellos es completamente diferente. Bueno, estas herramientas, por ejemplo como esta que estamos usando nosotros del Canvas Analyzer, además de leer, o sea, además de ser sniffers, también permiten transmitir.
Pero ¿qué pasa? A veces la velocidad con la que pueden llegar a transmitir estas herramientas es un poco más, o quizás no es lo suficientemente rápida para la velocidad que tiene el bootcamp del auto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá estábamos inyectando la trama de las luces altas y miren lo que pasaba. Como que titilaba, ¿no? Como que no se llegaba a prender del todo. ¿Por qué? Porque cada nodo dentro del bootcamp envía su estado actual constantemente. Entonces, ¿qué pasaba? El nodo del auto que controlaba las luces, o sea, correspondiente a las luces, le decía todo el tiempo que las luces estaban apagadas. Mientras nosotros, cada 100 milisegundos, estábamos inyectando, no, están prendidas, ¿y qué pasa? Entonces, eso es lo que produce el efecto de titilar. Pero bueno, ahí fue lo que nos hizo pensar que estaría bueno desarrollar nuestro propio hardware, que fuera como mejor en algún sentido, o inyectara por lo menos más rápido, ¿no? Y poder mantener las luces encendidas durante el tiempo que nosotros quisiéramos. Así que cada vez funciona peor este cosito. Así que bueno, eso fue lo que nos hizo empezar con las ideas maliciosas, por decirlo de alguna manera. Lo que sí voy a aclarar, porque a medida que fuimos dando esta charla nos decían, o sea, después de dar toda la charla y explicar todo lo que era el hardware, nos decían, usaron un Arduino. No, no usamos ni un Arduino ni una Raspberry. ¿Sí? Inventamos nuestro propio hardware desde cero y por el hecho de que a mí no me gusta Arduino, yo odio Arduino, entonces, bueno, dijimos, no voy a usar. Pueden llegar a usarlo si quieren. En realidad creo que el microcontrolador de Arduino no soporta CAN. Pero bueno, pueden usar cualquier microcontrolador que soporte CAN. Solo hicimos un hardware desde cero y nada. ¿De qué se trata este hardware? Bueno, en la primera imagen podemos ver lo que fue como la primera versión, ¿no? Horrible. ¿Pero qué tenía? Tenía un microcontrolador PIC, un 18F2685 o 2580, puede ser lo mismo. Son microcontroladores de gama alta de microchip que soportan CAN. O sea, que soporte CAN lo que significa básicamente es que puede transmitir, digamos, se puede comunicar emitiendo las tramas en el formato que analizamos al principio, ¿no? Que no todos los microcontroladores soportan eso. Así todo, por más que el microcontrolador en sí soporte CAN, sí o sí tenemos que usar un transceiver, que el más común es el MSP2551, que es el que se ocupa de convertir esas tramas a lo que son las señales que entiende el CAN, o sea, esa CAN high, CAN low, de la que hablábamos al principio. Y después, bueno, básicamente tenemos el conector, del cual sacamos positivo y negativo del propio puerto OBD y las dos señales, ¿no?, que estábamos emitiendo. Esto, nosotros desarrollamos un firmware en Assembler, así que el tema de la velocidad lo solucionamos, funcionaba muy rápido. Y podíamos ya inyectar la trama que nosotros quisiéramos a la velocidad que nosotros queríamos y logramos, digamos, solucionar ese tema de que titilaba las luces, por ejemplo, ¿no? O sea, que no era lo suficientemente rápido. Después, ¿qué pasó? Dijimos, estaría buenísimo si podemos inyectar estas tramas de forma remota, de alguna manera. Y ahí fue cuando al proyecto le añadimos un módulo de SIM800L, que es el que básicamente es un módulo de mensaje de texto. O sea, a partir de ahí lo que hacemos nosotros es enviarle al hardware un mensaje de texto, ese módulo lo recibes y le transmite lo que recibió al microcontrolador y el firmware del microcontrolador se fija qué recibió. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es mandarle comandos, o sea que lo que hace el firmware es agarrar el comando, fijarse cuál es y qué trama tiene que inyectar en base a eso, ¿no? En la última foto podemos ver que está conectado, el conector ese azul es el conector del puerto OBD. De hecho, es más grande el conector que el propio hardware. De hecho, la plaquita tiene como 5 centímetros por 4 centímetros nada más. Y eso hace que sea muy, muy desapercibido. No sé, de hecho, ya que estamos hablando de eso, me gustaría que levanten la mano aquellos que alguna vez vieron ese puerto. ¡Cric, cric! Por allá hay uno. Bueno, es muy poco común que uno se ponga a analizar ese puerto. O sea, porque nos contaban, y cuando hablamos de este hardware, hablamos del concepto de backdoor. Y nos preguntaban, ¿cuándo puedes backdoorear un auto? Bueno, el puerto está generalmente al lado del volante abajo, súper expuesto. O sea que conectar algo ahí te puede llevar medio minuto o mucho menos, ¿no? Entonces, puede pasar en cualquier momento. ¿Y quién se fija qué hay dentro de ese conector? O sea, de hecho, ni yo lo reviso demasiado seguido que digamos, ¿no? Ahora porque lo estoy usando todo el tiempo para estas pruebas, pero si no, antes no me ponía a mirar qué había conectado en el puerto ese. Así que nada, es bastante peligroso el concepto en sí, ¿no? ¿Qué pasaba? Esta primera versión tenía un problema, bueno, una incomodidad, que era que cada vez que queríamos inyectar una trama la teníamos que hardcodear en el firmware. Eso implicaba que cada vez que queríamos inyectar algo nuevo teníamos que recompilar todo el firmware desde cero, volver a grabar el microcontrolador. Era un montón de tiempo y ni hablar si se nos escapaba un 1 o 0, si nos equivocábamos en algo porque no funcionaba y ya no sabíamos ni por qué era. Así que dijimos, vamos a buscar otra manera de hacer esto.
vamos a algo que sea, ¿no?, más sencillo, más alto nivel. Quizás conectarlo por USB a la computadora y programar las tramas con un software. Ese cambio implicó modificar un montón de cosas en el esquema inicial, que era bastante sencillo al principio. Ahora ya no, o sí, pero tiene módulos que, o sea, componentes que requieren cierto voltaje que hace que sea como bastante caprichoso. Eso es el circuito que estaban viendo ahí, que es como la última versión del bicho. Tiene 3 voltajes diferentes en el mismo circuito. ¿Por qué? Porque la 10800L, por ejemplo, quiere trabajar como máximo en un voltaje 4, ¿no? El transceiver sí o sí necesita trabajar en 5. Y la comunicación entre el microcontrolador y la 10800L tiene que ser como 3-7, porque si le pones un poquito más, empieza a hacer ruido y no llegan muy bien los bytes. Entonces tuvimos que, sacar nosotros cuando estamos en modo hacking, porque ahora tenemos ahí un deep switch que nos permite switchar entre 2 modos. El modo hacking es cuando tenemos el bicho conectado obviamente al auto, sacamos la tensión directamente del puerto OBD, que nos tira unos 12-14 volts, y de ahí empezamos a hacer caídas de voltaje, ¿no? O sea, bajamos a 5, con 5 alimentamos directamente el transceiver, después usamos 2 diodos, usamos un N4007 y un SS14 para entre los dos más o menos una caída de 1 volt exacto y alimentar la 10800L con 4. Después el microcontrolador allá tiene otros 2 diodos que lo hacen caer casi a 3,6 y mientras estamos en modo hacking el microcontrolador funciona en 3,6, que es bajo pero funciona, y con eso hace que la comunicación entre él y la 10800L sea mucho más estable, no tenga un voltaje tan alto y que produzca mucho ruido. Así que bueno, después tiene abajo lo que sería la interfaz USB. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos los tips hacia arriba, estamos en modo programación, ahí simplemente tomamos el voltaje de la máquina y el microcontrolador funciona de 5 volts y es lo que usamos para programar, digamos, lo que vamos a hacer después. O sea, a partir de ahí programamos las tramas y demás, ¿no? ¿Qué pasó? Toda esta modificación de hardware también requirió una modificación de firmware, porque ahora teníamos como 2 modos diferentes, o sea, teníamos 2 lugares desde los cuales podíamos recibir datos. O sea, podíamos estar recibiendo datos desde la compu o podíamos estar recibiendo datos desde la 10800L. Entonces, había que ver quién nos estaba enviando un dato y de acuerdo a eso ejecutar acciones diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, si recibimos los datos desde la computadora, son, digamos, la configuración, la tenemos que guardar en la memoria EEPROM. Y después, cuando estamos en modo hacking, tenemos que sacar todo eso que estaba en la EEPROM, meterlo en la RAM, ¿sí? Porque ahora lo vamos a usar. Y, por ejemplo, ver si recibe un mensaje de texto, qué dice ese mensaje, quién lo envió, si está autorizado o no a ejecutar la trama. Depende del comando, podemos programar hasta 5 tramas diferentes, hay que ver el comando de qué trama es y después de todo eso, recién configurar el CAN y levantar la inyección, ¿no? Así que, cuestión que terminamos teniendo como 2150 líneas de código en Assembler y no sabemos quién tiene ganas de mantenerlo ya. Y es más, esta captura es vieja porque el último feature que le agregamos se fue como a 2500 líneas de código. Así que bueno. Ahí tenemos lo que fue entonces la segunda versión, ya más linda, digamos, que tenía componentes en SMD y le agregamos la interfaz USB. Así todo no nos gustaba porque habíamos cometido un error muy estúpido en el esquema y tuvimos que usar como ese módulo medio grande de USB que no nos gustaba, entonces hicimos otra versión mucho más linda y ahora sí quedó como queríamos, que tiene como un mini USB, es súper pequeño y es mucho más lindo de lo que empezamos, ¿no? De hecho, ahí tenemos la foto con la evolución de lo que fue la primera versión en el 2016 hasta la última versión ahora hace 2-3 meses que la sacamos. Bueno, además de eso, o sea, hasta ahí todo bien. Hicimos el hardware, programamos el firmware, pero nos faltaba con qué íbamos a programar ese firmware. Porque recuerden que habíamos agregado una interfaz USB, pero ¿quién la entendía? Entonces, programamos todo un software en C que se comunica y hace que programar un bicho sea pero muy fácil, pues ya no necesitas saber ni de assembler, ni de CAN, ni de nada. Lo único que necesitas saber es qué tramas querés inyectar, como pueden ver ahí en la parte de arriba, el basic setup, que nosotros ponemos una trama y el comando, ¿no? Por ejemplo, el primer ejemplo que está ahí, el comando en SMS son 4 letras en mayúsculas siempre, tenemos por ejemplo L, A o N, y si nosotros enviamos ese mensaje de texto, lo que va a pasar es que el bicho cuando lo reciba empieza a inyectar toda esa primera trama, ¿no? Y así podemos ir cambiando, podemos saltar de inyectar una trama a otra o podemos inyectar un comando de stop y demás. Pero es muy sencillo, lo único que hacemos es conectar por USB a la máquina, le damos connect y una vez que seteamos todo lo que queríamos setear, le damos write, el botón que está al lado, que es el que escribe la memoria EEPROM. Pero todo esto es transparente para nosotros. Ya pasa desde el código fuente,
¿sí? O sea, nosotros lo único que vamos a ver es una barra de progreso de 0 a 100 y ya está. Que en cuestión de 2 segundos se escribe la memoria y se acabó. Ya una vez después de eso, ya está listo para usar. Lo único que tenemos que hacer es conectar el bicho al OBD2 del auto y listo. Tiene algunas características avanzadas este software, que es, por ejemplo, filtrar el número de teléfono del atacante. O sea que solamente podamos nosotros enviarle mensajes a ese bicho que puede estar en un auto cualquiera. Se supone que el auto de ustedes. Pero bueno, o sea, para que nadie más envíe mensajes, lo que hacen ahí es poner su número de teléfono, no el del chip del chip del bicho, sino el de ustedes. Y lo que hace el bicho es que cuando recibe un comando se fija primero quién lo mandó. Y si no está autorizado, entonces no ejecuta nada y sigue escuchando. ¿Sí? Es como un filtro de protección. Y después tienen el comando stop, que lo pueden enviar en cualquier momento, que lo único que hace es, si hay una inyección en proceso, se corta, ¿sí? Y queda la escucha. Y este es el new feature super benigno, que lo agregamos hace poco, que lo que hace es matar la EQ, básicamente. O sea, intenta matar la EQ. ¿Cómo funciona? Cuando ustedes habilitan este feature desde el Car Backdoor Maker, lo decimos nosotros al software este, se habilita el comando kill. ¿Sí? Justo las 4 letras que nosotros necesitamos. Si ustedes envían el comando kill al bicho, lo que va a hacer es empezar a inyectar tramas muy, muy rápido con una ID de 0. Entonces, ¿qué hace? Toma el control del bus y ningún nodo real del auto puede usarlo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El auto se para. No importa si iban a 120 km por hora en la autopista, si recibieron un kill, el auto se les para. Entonces, ahí está lo peligroso. La verdad es que un auto se detenga repentinamente a una velocidad alta en una autopista puede provocar un accidente fatal. Así que bueno, ahí está la advertencia de todos modos. Pero bueno, así es como funciona, es muy sencillo. De hecho, el año pasado, en julio del año pasado, no sé quiénes habían mandado un CV que decía que bueno, el protocolo CAN tiene esta debilidad, que cualquiera puede hacer una suerte de denegación de servicio inyectando un frame con un ID muy bajo. Esto se conoce desde que se desarrolló el protocolo, más o menos. Pero bueno, no sé, alguien lo mandó como CV y se publicó. Pero eso es, digamos, el feature que aprovechamos nosotros para matar la EQ, que todas las EQ, o sea, para tomar el control del nodo y que las EQ no puedan seguir trabajando. Después estamos trabajando en otros features, que es, uno de ellos es poder ejecutar automáticamente la inyección de una trama específica cuando el auto esté pasando por alguna coordenada en particular, ¿sí? Básicamente una posición geográfica que nosotros determinemos. Y el otro feature es que se inyecta automáticamente también una trama en base a otra que se leyó en el mismo bus. Es decir, por ejemplo, si nosotros conocemos una trama que nos da a entender o está asociada a la velocidad del auto, entonces podríamos decir que una trama que nosotros queramos se inyecte cuando se detecte esta trama de alta velocidad en el bus. ¿Sí? Eso sería como para realizar una inyección automáticamente cuando el auto esté a una velocidad muy alta. Por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo de uso. Yo les digo que los títulos los pone Claudia en los slides, ¿no? Porque no es de what the fuck, chico. Bueno, ¿qué más hicimos? El problema más grave que, o sea, una vez que ya tenés este hardware y tenés el Car Backdoor Maker y no necesitas conocimientos avanzados sobre lo que es car hacking, el problema que vas a tener es que no vas a saber qué frame inyectar. Y ese es el problema que tenemos todos en realidad, porque saber qué frame inyectar te implica hacer un reversing de ese auto en particular para saber encontrar ese frame específico que vos quieras. Entonces, ¿qué puedes hacer? Tienes dos opciones, o haces todo ese proceso de reversing, o usás lo que hicimos nosotros, que es la OpenCANDB, que básicamente es eso, es una base de datos de frames, de CAN frames abierta, donde se espera que los car hackers suban todos los frames que van encontrando y si vos querés atacar un auto en particular, puedas consultar ahí y encontrar ya el frame al vector asociado y no tengas que hacer todo el proceso de reversing, ¿no? O sea que vos puedes ir ahí a buscar frames y también puedes aportarlos. ¿Sí? Puedes publicar tu frame, ni siquiera hace falta estar registrado para publicar. Si estás registrado te suma una especie de puntos que no sirven para nada, así que bueno, no importa. En algún día la intención estaba, ¿no? de hacer una suerte de premios y demás, pero bueno. Tengan en cuenta que toda esta investigación nosotros la hicimos por fuera de nuestro trabajo, entonces sacar tiempo y demás fue bastante duro. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, cómo publicar un CAN frame, ¿sí? Solamente tienen que mandar el frame, la marca del modelo del auto y el vector. El vector es básicamente qué hace ese frame, si enciende las luces, altas, bajas, que básicamente qué es lo que pasa. Y la región, ¿no? Porque puede llegar a ver también que sea la misma marca y modelo, pero si está en otro país puede ser que cambie el frame. Si no está el auto que quieran aportar, lo pueden agregar. Si no está el vector, también lo pueden agregar.
la mayoría de las marcas más conocidas ya están, pero a veces nos pasa que nos escribe alguien diciendo, che, agreguen esta marca en su base de datos que quiero colaborar, y una vez que la agregamos nadie manda nada. Digo, pero bueno, lo difícil es eso, la realidad es que hay muy pocos car hackers. De hecho, en Argentina no conocemos, si bien tenemos amigos que sabemos que les gusta el tema, no lo hacen, realmente no se ponen a... Es un poco tedioso también empezar. Y nada, conocemos a los que seguramente conocen ustedes y les gusta el tema y habrán buscado investigaciones de Chris Balasek, de Charlie Miller y demás, pero si los contamos, realmente somos muy poquitos los que nos gusta este tema y tratamos de hacer cosas. Así que, nada, cuesta que, o sea, la base de datos está ahí, creo que ahí tiene como unos 15 o 16 frames, pero bueno, la idea es que cada vez se sume más gente a investigar en el tema y vaya subiendo lo que encuentra, ¿no? Así que al final de todo esto tenemos el hardware, más el Carver Maker y la base de datos para saber qué inyectar. O sea, con todo esto funcionando bien, no tenemos que hacer demasiado esfuerzo para hacer un ataque a cualquier auto que soporte CAN. Tengan en cuenta que el soporte de CAN en teoría viene desde 1996, pero la realidad es que eso cambia un poco, eso es como en la teoría. Por allá, por ejemplo, en Argentina encontramos autos con CAN más de 2008 en adelante. O sea, depende mucho del país, eso. Pero bueno. La verdad es que sí, todos los últimos autos tienen CAN y de hecho, cuanto más moderno, más cosas se expone. Pues es otro tema. Por ejemplo, ¿qué encontramos nosotros? Las luces, o sea, en autos de 2010 para atrás puedes encontrar luces delanteras, las luces de frenos, el tacómetro y algunas cosas. Pero no vas a encontrar la aceleración y el freno, porque eso es mecánico en esos autos. En cambio, cuanto más moderno es y ya se va metiendo más la tecnología, tenés más cosas expuestas en el bus. Entonces, por ejemplo, aquellos autos que tienen parking automático, ahí sí tenés la aceleración y el freno metidos en el mismo sistema, en el mismo protocolo. Entonces tenés muchísimas más chances de poder encontrar un frame o un conjunto de frames que te hagan frenar el auto o acelerar el auto. O sea que cuanto más nuevo el auto, más peligroso es, digamos, porque más cosas tienes puestas en el bus. Y otra cosa que voy a aclarar, que surge muchas veces de las preguntas después de la charla, es si ese es el único bus. No, o sea, en realidad, pues lo que puede pasar es, por ejemplo, que estemos trabajando sobre un auto que tiene parking, pero que no encontremos, ¿no?, los frames de aceleración y freno. O sea, no cuando estamos analizando con un sniffer a través, digamos, del puerto OBD2. ¿Qué significa eso? Nosotros desde el puerto OBD2 leemos un solo bus de todos los que tiene el auto. Entonces, a su vez tenemos que tener un poco la suerte de que justo lo que estamos buscando nosotros esté expuesto en ese puerto. Puede ser, de hecho a nosotros nos ha pasado la mayoría de las veces en realidad que lo que buscábamos está expuesto ahí. Pero si no lo encontramos, o sea, pasamos horas y no lo encontramos, lo que puede estar sucediendo es que en ese bus no esté expuesto lo que estábamos buscando. Lo cual no significa que no se pueda hackear, sino que no lo vas a poder hacer a través del puerto OBD, sino que vas a tener que buscar directamente el bus y entrar, tirado debajo del auto, digamos, y entrar por ese lado. Pero se puede. O sea que en definitiva, después de todo esto, después de tanto trabajo, se supone que tenemos un poco de diversión, y ahora les voy a mostrar el video de qué ocurre cuando ponemos todo esto en conjunto. Ahí vemos que las luces de freno estaban apagadas, así empieza el video. Nosotros le vamos a mandar un comando. ¡Chan! Encendimos las luces de freno. Como vemos, adentro del auto no hay nadie, nosotros le vamos a mandar otro frame más que está relacionado con el tacómetro. Vamos a ver qué pasa. Cuando lo recibe, se empieza a acelerar. Así que bueno, este es un poco el resultado de toda la investigación, ¿no? ¿Esto es todo? Sí, sí por ahora. La realidad es que siempre estamos tratando de agregar más features, de seguir mejorando el research, de seguir encontrando cosas nuevas e incluso de seguir analizando otro tipo de vehículos, porque la realidad es que el protocolo GANEN no solamente está implementado en autos, sino también en aviones, en tractores y en otro tipo de vehículos. El problema es que nos cuesta mucho tener acceso a esos vehículos. O sea que sabemos que tenemos un avión que tiene CAN y sabemos cómo lo podríamos atacar, pero no tenemos el avión. Entonces, bueno, eso complica. Así que si alguien tiene un avión, se agradece. Bueno, gracias a ciertas personas que nos ayudan nos fueron colaborando con distintas cosas, con el sitio web y demás, nos ayudaron dando su feedback y de otras maneras.
Así que nada, eso y gracias a ustedes.